Bueno, este grupo está conformado por Daniel Steven Longa Moreno, Kevin López Hoyo y Hugo Andrés Caicedo Palacio. El tema que a nosotros nos tocó fue las últimas décadas de nuestra literatura. El contexto, de la depresión a la esperanza. La historia de las últimas 2 décadas de Latinoamérica, las crisis que suceden en uno y otro país, gira en torno a una palabra: insolvencia. El primero de todos los países que decretó la moratoria ante el pago de la deuda externa fue México en 1982 y el más sonado de todos, Argentina, en el 2001. En 1982 México anunció la nacionalización de banca, pero el peso perdió 4 veces su poder adquisitivo frente al dólar. La crisis se extendió a toda Latinoamérica. Los gobiernos implantaron controles cambiarios para cortar la fuga de capitales. Brasil devaluó su moneda, al igual que Venezuela, el bolívar, considerado hasta entonces una moneda más fuerte. El movimiento, bajo el signo del boom. La literatura latinoamericana durante las últimas décadas del siglo XX ha estado marcada por varios fenómenos. El principal de todos, la influencia que ha seguido ejerciendo el boom de los años 60 sobre las generaciones posteriores de escritores y de lectores. Prácticamente todos los escritores que se hicieron famosos en aquellos años dorados de las letras han seguido activos en los años posteriores y ejerciendo su magisterio de grandes maestros sobre los nuevos escritores, incidiendo con su prestigio en asuntos culturales y políticos, dando a conocer en charlas, conferencias, simposios y publicaciones periódicas la nueva tendencia y señalando la nueva promesa. Algunas características de la novela de este periodo son muchos los escritores latinoamericanos hoy radicados en Europa y que desde París o Madrid siguen escribiendo como ya lo hiciera Cortázar, una obra americana. La narrativa de este periodo es de un marcado carácter urbano. Buena parte de los escritores latinoamericanos se han radicado en París, Madrid, Barcelona, Nueva York. La condición de exilio, a veces suscitada por problemas políticos, muchas veces voluntaria. Alejada de los grandes experimentos formales de los autores del boom, los narradores del fin del siglo han vuelto a tomar elementos un tanto tradicionales del relato. Como testigos de la época, no dudan en incluir en la trama de sus narraciones formas alternas del relato, narraciones fragmentadas en forma de diario, de conjuntos epistolares, de collages o de combinaciones donde aparecen recortes de periódicos, letras, canciones, reseñas de películas, documentos científicos. Rubén Fonseca y la novela negra. El retrato de los bajos fondos de la ciudad, las crónicas policiales que ya aparecían en la obra Sábato, la pintura de los nuevos estereotipos brotados del subsuelo de la urbe, de los barrios marginales, son en conjunto los elementos del género al que se le han denominado novela negra, el cual tiene como mejor exponente el brasileño Rubén Fonseca. Agosto, el fragmento. Este fragmento trata de un portero que se enfrenta a fuertes emociones, que se desarrollan en situaciones impactantes y sorprendedoras. Manuel Puig. Los personajes de Manuel Puig se mueven en los ámbitos de la cultura popular y de la clase media. En Manuel Puig no hay nunca narración lineal, sino un conjunto de textos fragmentados al estilo de un álbum fotográfico. La cultura popular pocas veces se ve con tanta fortuna. Boquitas pintadas. Este escrito trata de una pareja que, a pesar de lo mucho que se querían, fue terminada por motivos secretos. Narrativo y poesía femenina. Es comprometedor hablar de narradoras feministas
pues la literatura del feminismo es volver a contar la historia. Uno de los rasgos característicos de la literatura de esta década final fue debido a la convincente la sociedad, la literatura escrita por mujeres ha encontrado un espacio cada vez mayor. Fragmento para dominar el silencio. Este fragmento nos da a entender que las fuerzas del lenguaje son las más desoladas y también la muerte, la cual dice que ha restituido el silencio hechizante. Las obras de la tradición feminista son valoradas por mujeres, ya que en ellas hablan mucho de sus derechos como mujer. Poemas sin nombres. Este escrito trata de un hombre que describe la belleza de una mujer, la cual la compara con lo bello de la naturaleza y quiere morir al lado de ella. Nuevas búsquedas poéticas. Octavio Paz fue el padre mayor de este periodo, no solo por su legado político. Ellos se caracterizan por tener una poesía coloquial. Birdo de Nay, José Emilio Pacheco. El poeta aquí abandona la dimensión histórica de sus obras previas para adelantarse a la visión desolada de la gran urbe. Lo coloquial, como rechazo de lo esquemático, produce un efecto de comunicación en lo cotidiano para lo actual. Arráncame la vida, fragmento. Rebelde siempre, aunque ingenuo al principio, Catalina decide casarse con el general Andrés Asensio, gobernador de Puebla, en tanto ella sueña con el mundo que se abre ante sus ojos. Al poco tiempo descubre que ha escapado de la atadura para entrar en otra, mucho más férrea, la de su marido y la del rol social que le corresponde a él. Las mejores de las décadas finales. Ángeles Mastretta, 1949, Arráncame la vida, 1986. El título se ha tomado de una canción popular, procedimiento muy casual de la moderna literatura. Pese a ser una criatura apasionada y festiva, Catalina parece condenada a ser una ingenua marginada, ornamental y testigo del mundo de las relaciones corruptas de su marido, inmerso como ella en las redes de la política y de los compromisos sociales. Roberto Juarros, 1925. Poesía vertical, 1958-1982. Vértigo hacia abajo y hacia arriba. Cada poema se convierte en una presencia que configura ese doble movimiento, esa polaridad que define la palabra del hombre cuando esa palabra no se detiene ante los límites convencionales. La poesía de Roberto Juarros constituye una experiencia creadora e inconfundible. Dentro del ámbito de la poesía moderna en la lengua española, su singularidad ha trascendido las fronteras idiomáticas. Alfredo Bryce Echenique, 1939. Un mundo para Julius, 1970. Complejo retrato de la alta burguesía limeña. Un sabor de corrupción, de riqueza decadente, enmarca el mundo de Julius, una sociedad aristocrática pero venida menos celosa de las buenas maneras de la apariencia. Julius, aparte de este entorno artificial, para reconocer que fuera del mundo real, la realidad que su familia ha tratado de ocultar, el tono nostálgico de sus páginas que se equilibra con el muy preciso humor crítico del autor.